Vale, pues vamos a comenzar la tercera y última charla del primer día de Tenderete. Tenemos a Yuri Peña, viene desde México DF y bueno, es autoeditora, lleva la editorial Baby Crazy y bueno, trabaja también en el campo de la ilustración, hace portadas de discos y todas las aplicaciones que pueda tener, y además hace cómic desde una perspectiva feminista y bastante fuera de los estándares de la cultura convencional. Y bueno, va a contarnos su experiencia en un lugar tan especial, ¿no?, en estos momentos que se conoce a través de los medios de comunicación, como es México y cómo está viviendo ella su trabajo y en aquel lugar. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por venir a la charla. Bueno, como dijeron, me llamo Yuri Peña, vivo en el DF y me dedico a dibujar. Esta charla le puse por nombre Fanzines Pequeños para Ciudades Monstruosas. Esa es a propósito. No es así que no sé escribir ciudad. Bueno, me interesaba mucho hacer esta charla porque yo sé que ustedes como en este contexto están como bastante informados como de las ferias de autoedición que están como sucediendo como, no sé, como en los países que están alrededor de ustedes y que quizá tienen como una relación un poco como con los otros contextos, no, o sea, saben más o menos qué está pasando en Estados Unidos y un poco qué está pasando en Latinoamérica porque pues todo el mundo estamos en internet y como que vemos estas cosas. Pero mi interés de hoy pues es como traerles a ustedes como una información sobre como los festivales de autoedición que están pasando en México, que es como un territorio como súper grande, y un poco también como para que sepan qué está pasando ahora en este momento y que tengan como alguna referencia y que ustedes puedan como buscar como a estos artistas o como estos espacios y que algún día si quisieran como ir a estas ferias de autoedición, como que no nada más, bueno, yo sé que es complicado y que el dinero y todo, pero si algún día tienen posibilidad de ir para allá, pues como que se dieran unas vueltas y que conocieran como la escena que tenemos en México. Bueno, ese es México. La pasada es mi país, ¿no? Un poco tengo la impresión de que, bueno, de las veces que he salido, como que, por supuesto, como que el contexto político del país pues es como muy fuerte, ¿no? Pero un poco como que siento que cada que digo como de, pues soy de allá, como que es como de, pues qué tragedia, pero pues en realidad es como complicado pensar o como, o sea, sí, yo sé que es como difícil no pensar como en la situación de violencia porque pues está como muy en la cultura popular el rollo como del narco o como del machismo así como típico o como todas estas cosas, pero pues no necesariamente es que sea como una realidad total o no es que como que sea una situación como que esté como fuera de control, bueno, un poquito, pero que no haya gente que estemos como trabajando como en este contexto y tratando de hacer como que las cosas cambien y además como también afianzando como una escena de autoedición y de autogestión. Entonces, un poco como que quiero que conozcan así porque de pronto, bueno, esto es como el mapa que usamos en la primaria. Lo que sé es que pues México es un poco, bueno, Latinoamérica en general es como un territorio como bastante grande. O sea, ustedes supongo que en su primaria o en su instituto ya sabrán como todo lo de las colonias y así espero, pero no, sí, bueno, yo soy muy mala en geografía, entonces necesito como esto para que ustedes como que les pueda indicar qué es qué. Pero el territorio es como tan grande, o sea, más o menos, quizá un poquitito más chico como de, no sé, como de la península ibérica a como Europa Oriental un poco. O sea, no son como las cantidades como exactas, pero, o sea, quiero como explicarles que es como un territorio muy, muy grandísimo, ¿no? Así es como estúpidamente grande. Entonces, muchas veces cuando me preguntan así como cómo es o sea, como el rollo como de autoedición en México, es difícil explicarlo porque como la cuestión de las distancias es bastante diferente, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí ustedes tienen como diferentes países, diferentes lenguajes y como una historia así muy grande y como mucho más vieja desde la perspectiva occidental, ¿no? Pero allá
pues es un solo país y es como o sea, el idioma español que como que se supone que se tiene que hablar como en todos los espacios, pero también hay como estos pequeños idiomas como pasa aquí. La cosa es que aquí pues como que no están, digo, allá no están reconocidos como tal, sino que se piensa que es como una, ¿cómo le llaman? O sea, como que solo es una lengua, ¿no? Como que no es un idioma como tal. Entonces eso es como un rollo así como de problemas causados y dejados como por el colonialismo. Pero bueno, más allá de eso, México, pues sí, es como todo eso que están ahí. Tenemos este rollo de que está como súper pegado a Estados Unidos, está como el centro y está como la colita, ¿no? Antes de empezar en esto, podríamos ir como la última carpeta, como la de mi trabajo. Bueno, eso es México. El mundo nuevo, ¿no? El nuevo mundo y todas estas cosas. Pero antes de empezar con esto, me gustaría como charlarles un poquito como de las cosas que yo hago. En el contexto en el que yo vivo, o sea, no me gustaría como clavarme mucho como en el porqué de las cosas, solo que pues es una ciudad como muy gigantesca y es una ciudad que vive como mucha violencia de todo tipo, ¿no? O sea, es como... Pues es fácil como que te asalten, es fácil como que, no sé, como que se depreden como los espacios como comunes y como que constantemente se está privatizando. Estas son cosas como que pasan aquí también. Pero de algún modo como que en los países como del mal llamado tercer mundo hay como muchas menos instancias, no sé, como legales o quizá como comunitarias, para que nosotros como nos defendamos como de este tipo de cosas. Entonces, la violencia, no sé, o sea, machista, la violencia feminicida, tiene como un tinte diferente de lo que yo entiendo aquí. O sea, ustedes saben que como que se conoce que el feminicidio en México es como rampante. Y entonces, los colectivos feministas pues sí tienen como una postura como muy fuerte al respecto de esto. En mi práctica como artística, un poquito como empecé también como en pequeños colectivos como estudiantiles y ya después me acerqué como al feminismo como teoría, como tal, bueno, a los feminismos como teoría, pero pues también como que descubrí que, o sea, sí me gusta leer y sí me gusta como escribir y todo esto, pero tampoco es que la investigación sea como mi principal interés. Porque, o sea, para mí como que la gráfica creo que es como una vía muy importante como, o sea, de difusión, de agitación, como de todas estas cosas, y es un medio en el que yo me siento más cómoda como de desarrollarme. Entonces, desde el 2012 empecé, bueno, fue más o menos cuando terminé mi carrera como artística, bueno, no carrera artística, como la Facultad de Artes. Salí y pues me encontré como que las cosas que había aprendido sí me gustaban, pero más bien sí me interesaba como hacer un trabajo político como tal. Pero no tanto, bueno, según como de dónde sean como sus disciplinas y todo, quizá alguien como que encontrará como que hacer arte feminista no necesariamente como que se acota como al panfleto. Pero en mi caso, pues siempre se me ha hecho como muy interesante como la cuestión como de la potencia de la imagen como para generar conversación y para organizar. Entonces, como que en mi vida hago como esas cosas. Empecé haciendo como cartelitos como de marchas y conforme fue pasando el tiempo me empecé como a clavar más como en, ¿cómo se llama? Como en composición o como estas cosas. Y después me fui encontrando, o sea, como que mi propia práctica que ya hacía, o sea, me fue llevando como a encontrarme con otras colectivas. Por ejemplo, si no sé, como algunas chavas decían como de, pues haznos como una portada de tal disco que, o sea, nosotras somos feministas y hacemos como estas cosas y nos gusta tu gráfica, entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? Y a partir como del dibujo fue que encontré como una forma de como militar, como más... pues como más interesante para mí, a lo mejor como más laxa, porque la verdad a mí las asambleas me cuestan mucho trabajo. Yo no puedo estar así como más de 3 horas en un mismo lugar y como escuchando hablar así como a gente reiterativa. Bueno, seguramente tal vez las asambleas aquí son diferentes, pero muchas de las que son de México es como de horas y horas escuchando como la misma cosa. Entonces, para no gastar mi tiempo, entonces decidí más bien como enfocarme en esto.
Conforme fue pasando el tiempo, empecé como a encontrar como otras formas de colaborar de este tipo, ¿no? O sea, no solo era como de que yo hiciera como un cartel para una marcha, un cartel como para una portada de disco o así, sino que también encontré que pues la gente de la autoedición específicamente se manejaba como, o sea, un poco similar, ¿no? O sea, como se organizaban estos eventos no necesariamente como para, como les diré, como para lucrar con la imagen que estás haciendo, sino porque sí te interesa como el contenido de lo que haces o el contenido de no sé, los fanzines de las demás personas. A lo mejor alguien hace teoría como ya más pesada, o alguien traduce como un texto, o como que busca un texto en internet y como que lo hace fanzine. Entonces ahí dije, bueno, pues me acomoda más como esta forma de hacer como arte, supongo, más que como una cuestión como del cuadro blanco como de la galería o como estas cosas, que también puede ser potente o también te puede llevar como a otros lados, pero al menos a mí pues sí me interesa, o sea, no sé cómo sea aquí, supongo ha de ser un poco similar, pero al menos en este tipo de cosas como de el arte contemporáneo, que para mí, o sea, esto como la gráfica y esto pues sigue siendo arte contemporáneo, pero pues llevado como a otros circuitos, ¿no? Pero como del que está como en el museo, así como muy loco, ¿no? Siento que hay como una cuestión como de creación como de un personaje y de decir como de yo así hice como tal performance o yo hice como esta acción y entonces como que salgo en el video y como que nunca me río y como que soy un ser inalcanzable que vive en otros lados. Y para mí, pues como la autoedición, lo que me gusta es que es como, bueno, hay un artista mexicano que se llama... Ay, ya se me acaba de ir como la onda. Bueno, al rato les digo, pero es un güey muy interesante y entonces él dice que es como peatón profesional y como que su rollo es como el mercado, o sea, lo que hacía él era como buscar como chacharillas en la calle y como que ponía su puesto y ya, no sé, tenía como un peine y pues él estaba vendiendo como sus obras, ¿no? O sea, como muy Duchamp, pero como en México, ¿no? Melquiades Herrera se llama. Y entonces él lo que hacía, o sea, como su práctica artística era como tener un mercadito y vender eso, ¿no? Entonces a mí me gusta más como esa forma de, o sea, como de aproximarme tanto a las ideas políticas como al arte, como a la gráfica, porque me parece pues, que es una forma como más sencilla y como menos, pues no sé, como recalcitrante de hacer cosas, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, conocí como a otras chavas específicamente que hacían fanzines feministas, me junté como con algunas de ellas, hice un archivo que se llama Autoeditoras Hacemos Fanzines y ahorita pues lo que hacemos es como, pues básicamente como subimos memes feministas, de algún modo es como una especie como de página, como de fanzine virtual de memes en Facebook, si lo queremos pensar así, pero en realidad solo como que reblogueo cosas como que están haciendo como las otras colectivas, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien porque pues, o sea, ahorita estamos, o sea, siento que se ha desarrollado como un lenguaje como desde los feminismos a través como de estas imágenes como muy sencillas y como muy como de, pues como de propaganda también, ¿no? Y creo que es como muy, muy cercano como a lo que yo hago como ya en dibujo e ilustración. Les puedes ir pasando así. Bueno, entonces, en este trabajo, yo creo que como que, pues me he encontrado como con muchas formas de hacer, ¿no? O sea, no solo como de hacer feminismos o como de militar, sino también como de militar, o sea, como en la política o como con otras perspectivas específicamente. Ahorita me llamó mucho la atención que me decía Dani, que como que el feminismo de aquí es como institucional y que hay como un partido de derecha que tiene como una línea feminista. Y que a mí eso me parece como, así estoy como impactada, porque allá, o sea, la derecha, ¿cómo les diré? O sea, no hay así como la división de mujeres como del partido nazi de allá, ¿no? Es como, así como definitivamente sí hay como una idea como de que el feminismo es como contracultural. Aunque en unos años, o sea, recientemente como que como ha tenido como mucha potencia porque la violencia feminicida en México es como muy fuerte, entonces, o sea, ya ahorita ya así como marcas y como, no sé, como marcas de tenis o marcas de ropa o marcas así como diciendo, sí, pues todas somos feministas y como pañuelo verde y así. Pero bueno, eso es como otro tema. Al final, lo que he encontrado como en esta práctica durante estos que pues ya este año pues 8 años es que
pues como mi manera de encontrarme como en comunidad con otras personas, pues es siempre como a través del fanzine. Entonces la charla específicamente como que va de cómo en la ciudad en la que estoy, en la que existo, es muchísimo más difícil organizar cosas como, por ejemplo, ustedes pueden hacerlo aquí en Valencia o lo que sé que hacen en Barcelona, o de lo poquito que sé, o sea, realmente no conozco mucho de la escena, pero sí son como ciudades más pequeñas donde ustedes como que tienen la posibilidad de juntarse y como crear como un medio, como un circuito. No sé si más saludable, ya ustedes me dirán, pero al menos como más cercano, ¿no? O sea, como que ustedes saben quién es como la banda que milita, ustedes saben como quién es como, o sea, como dónde están las ocupas, o tienen como estos espacios, o quizá hay como una relación un poco como más, ¿cómo les diré? Como más directa con el espacio. En la Ciudad de México, o sea, es como una ciudad como increíblemente gigante. Si se acuerdan, en el mapita ese, hasta el centro está como el puntito de la ciudad, pero alrededor hay como un estado que es como más grande. Entonces, cuando decimos que son como 26 millones, más o menos, no sé cuántos millones sean aquí, pero pues allá es como loquísimo. En realidad, pues es muy importante como ocupar todos los espacios, ¿no? Entonces como que la mancha urbana como que creció así en 20 años como de forma súper loquísima, y como creció como así, muchas veces como de gente que llegaba de otros estados como del país a vivir ahí, pues las casas se construyeron, o sea, no es que hubo como un urbanista que dijo, pues toda esta gente que llega, pues vamos a hacerle como su barrio nuevo, ¿no? Sino que llegó la gente y como que dijo, pues aquí vivo, y como que construyó su casa alrededor, y pues la gente empezó a hacer calles, y entonces no es como muy transitable realmente, ¿no? Como que tampoco es que esté pensada en un sentido como de interacción de la gente como en su propio espacio. Lo único que se pensaba era como que hubiera casas y que hubiera vías como para llegar como al centro a trabajar. Entonces, en ese contexto, como que la escena de autoedición sufre mucho porque no es capaz como de tener como un espacio, ¿no? O por ejemplo, si tú vives en el sur de la ciudad y quieres poner así como tu fanzinoteca o como ocupar, o sea, las ocupas ahorita están como súper prohibidísimas, porque ese espacio como que está pues como súper atascado, es como valiosísimo como para la gente que es, o sea, como que se dedica a gentrificar los barrios, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué te van a dejar como tener como un pequeño localito, como un espacio, si pueden como agarrar ese espacio y como vendérselo como a un, no sé, ¿qué será? Pues como sales gigantes o como todo eso, que también pasa aquí, yo lo sé, pero al menos veo que hay como muchos espacios de resistencia. Entonces, ¿podemos pasar como a la segunda carpeta? Bueno, entonces, desde que empecé a hacer fanzines, como que me encontré que el fanzine específicamente era como una herramienta como de encuentro en un espacio donde es muy difícil como vernos, no sé, como yo con ustedes, ¿no? O sea, yo sé que aquí como que quizá viven un poco lejos o algo así, pero quizá sí tienen que hacer media hora, para mí es poco, para mí es así como de, pues son vecinos, ¿no? Para allá es así como, hay gente que viene como que hace 1 o 2 horas como de trayecto para ir a la ciudad y luego dice, pues me tengo que regresar porque me van a cerrar el metro porque allá el metro no funciona como toda la noche, ¿no? Entonces, en los fanzines yo he encontrado como un espacio, o sea, como este término que seguramente conocen como de lo de la comunidad imaginada, donde en lugar de yo tener que verme así como, o de ver como a la gente como todos los días en una semana, lo que hacemos más bien es como hacer como estos encuentros de autoedición, cada quien hace sus cosas y un poco como hacer eventos de todo, ¿no? O sea, no solo como de fanzines, sino como de música o así. Y en ese sentido es especialmente importante para mí como hacer como estas pequeñas ediciones, porque al final, pues no sé, yo haré como tirajes como de 50 por mucho, ¿no? O el otro día sí nos volvimos locas y hicimos como 250, pero obviamente no hemos terminado de vender todos. Pero la gente que los compra no es gente de otros países, casi no, ¿no? O sea, de pronto sí va gente como de Estados Unidos o de gente de Latinoamérica, pero la verdad es que no. Entonces como que quien termina comprando esos fanzines y como haciendo la colección y todo, pues es pura gente de la ciudad. Entonces para mí pues ha sido muy chido porque como que puedo decirles que ahorita como que el 99% de la gente que conozco pues la conocí a través de eso.
y la gente con la que colaboro y así. Entonces, yo creo que ha sido como una muy buena manera de encontrar como un espacio donde yo me siento como más, pues sí, o sea, como que pertenezco. Y todo gracias como para hacer como pequeñas ediciones. Conforme ha pasado el tiempo, pues como que he podido estar como en otros espacios, ¿no? Como que eso me ha permitido, por ejemplo, venir aquí. Y creo que, como decía Raquel en la charla anterior, o sea, como yo he podido venir aquí el día de hoy, pues siento que es mi responsabilidad, pues como platicarles de la escena de autoedición en México, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que había como un mapita? Hay muchos festivales, ¿no? Yo creo que es como más normal que haya, por ejemplo, en Tijuana, que está como pegadito así a San Diego, ¿no? Espero, soy muy mala en geografía, pero es ahí, ¿no? O más pegadito como a Los Ángeles. Entonces, yo pienso como que en la Ciudad de México y ahí, pero hay también como muchos estados alrededor, y conforme va pasando el tiempo, se me olvidaba decirles que ustedes aquí tienen como una tradición muy larga, como de la autoedición, como de la organización autogestiva, como del interés por la gráfica, por ejemplo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, venir aquí y como decir así, como, pues tal güey hizo como un monito así como chistoso, y que es como de, está increíble, ¿no? O sea, allá en México pues también está como esta tradición, o sea, de los grabadores mexicanos o como de los códices y todo, pero realmente como el valor de las artes, pues, o sea, obviamente pues también vivimos así en una precariedad como muy gigante porque no se valora. Entonces, o sea, me gusta también como tener como venir a estos espacios porque aprendo mucho de cómo son como las otras escenas, o sea, tanto en gráfica como, o sea, las cosas que editan, como los temas que les interesan y la forma en la que se distribuye, ¿no? Pero bueno, entonces lo que están viendo, ese es México, otra vez, donde están como los pentagonitos, es como donde están como las ferias que yo considero que son las que están más enfocadas como a una organización autogestiva, y como decía esta Raquel en la plática anterior, como una organización como más de cuidados. Seguramente, no sé cómo lo vean ustedes, a lo mejor aquí también hay como de estas ferias del mal donde te cobran como un ojo de la cara como por vender tu fanzine, y tú sabes que dices, pues saque 10 o saque 20 y que con esos 20 pues no voy a poder pagar la mesa, ¿no? Hay un montón de esas. Hay una de Doméstica, ¿saben aquí cómo que es Doméstica? No, pues es como esta empresa española donde hacen como cursos online y una cosa así, ¿no? Entonces como que llegó a México, y ahorita hay como una explotación como bien grande, como del trabajo autogestivo, porque de unos que como 5 años para acá, había como varios como festivales de fanzines, y de pronto como que la gente decía, no, sí, pues todos somos autogestivos, o no, sí, pues vamos a hacer como otras ondas y así, pero de pronto como que el discurso como del emprendedurismo se comió un poco como la cuestión como de la autogestión, y pues está como bien fuerte para mí porque, también doy clases en México de dibujo y todo esto, pero está como este rollo como de que la juventud, en lugar de querer como organizarse y decir como de, pues todos somos políticos y así, y como querer estar en las asambleas y todo eso, más bien como lo que quieren es como poner su pequeña y mediana empresa, ¿no? Que es así como rarísimo porque pues ¿quién tiene como capital para hacer eso? Entonces tienes que endeudarte, pedir como tu préstamo al banco y entonces generar empleos y estas cosas, pero que, o sea, como generar empleos pues es como otra forma de decir, en esos términos, pues como de explotar gente que trabaje gratis para ti y que tú te hagas así como millonario, pero pues eso no va a pasar porque la gente no tiene dinero, ¿no? Entonces, están todos estos festivales. A veces, o sea, como que decido tener como una postura un poco ambivalente porque muchas veces como que la gente que está ahí pues también está como en otros festivales, ¿no? O la proyección como que se puede tener, o como la relación entre unos y otros, pues es como, o sea, me parece que es importante como tratar de ocupar como todos los espacios. Ya desde hace un rato como que más chica como que decía, pues a lo mejor sí tengo que pagar esta mesa, pero ya procuro no hacerlo. Pero pues lo que están viendo aquí, les digo, son como los festivales que están como bastante bien, y pues les voy explicando. Ese es el Tijuana Sin Fest, que se hace en Tijuana. Este güey, el que dibujó ese cartel, se llama Urbano Mata, que urbano como de urbanidad y mata de matar, Urbano Mata.
Y para mí, pues es como de los dibujantes de cómics más importantes de México. Probablemente aquí no lo conocen, pero, o sea, tiene como una cosa muy increíble como de, o sea, como vive justo en la frontera, o sea, en mero Tijuana. Supongo que no han ido, si han ido pues está muy bien, pero pues Tijuana es como una ciudad que tiene como todo este rollo como de la frontera, y estas relaciones como de clase y raza están como muy, o sea, como súper visibles y como todo así como entretejido. Hagan de cuenta que es como una calle grande. Lo demás es como periferia, hay como muchos picaderos y como lugares así como de drogas muy denso, y esta calle es como para que pues, la gente de Estados Unidos como que vaya, y hay como burritos, como burros, ¿no? Así pintados como de cebra por alguna razón, y tienen como un nombre así como de El Chistosito, y venden como zarapes y sombreros, y entonces como que la gente que viene de Estados Unidos ahí se pone al lado del burro y como que se pone su zarape y su sombrero y se toma una foto y es como, vine a Tijuana. Y la gente que es de Tijuana pues vive de eso, ¿no? Como de caricaturizar como nuestra propia cultura. Luego hay como tiendas de, pues como de regalos que venden como pura basura, así que no tiene nada que ver como con lo que es en realidad. Entonces, en ese contexto, Urbano Mata hace, o sea, muchas reflexiones, bueno, sus cómics reflexionan en torno a esto, cómo son las relaciones de la gente que va, o sea, de Tijuana a Estados Unidos y regresa porque trabaja allá, pero vive aquí y entonces pues no tiene la nacionalidad, pero tiene como la visa. Entonces se lo recomiendo mucho, si pueden ir, vayan. El siguiente, por favor. Bueno, ese es el cartel de este año, que lo hizo su pareja, que se llama Jocelyn Samayoa, y también pues está bastante bien. Y pues a mí lo que me gusta mucho de Urbano es que se ríe mucho como de la caricatura, como del... pues como de la violencia mexicana, ¿no? Como de Tijuana es como cruzar la frontera, ¿no? Como eso y pues gringos. La siguiente, por favor. Ese es un lugar que se llama Morelia. Morelia es uno de los estados más peligrosos del país. Es el lugar donde está el cártel de la familia michoacana, que es como de, según yo, junto con los Zetas, es como de los cárteles como más sanguinarios. Y Morelia es un lugar como donde, pues sí, estos cárteles como que han orillado como a que la población se defienda. Y hay hubo como un caso muy sonado de un señor que se llama Mireles, que organizó una autodefensa. O sea, es decir, un grupo armado en contra de los narcos como para poderse defender. Y lo que pasó con él es que en lugar de, pues, como agarrar a los narcos, lo agarraron a él y lo metieron a la cárcel porque había hecho como su propia autodefensa y su propia policía. Entonces, como que se hizo así todo un tema y un rollo y así, ¿no? Entonces, ahorita Michoacán sigue siendo como de los estados más peligrosos. Y este festival se llama Print and Trip y lo organizan Fuck-Zines, Fuck, así como de Fuck, F-U-C-K, Zines, y Cinebooks, Z-I-N-I Books. Y a mí me parece que, o sea, para mí eso es como de los más bonitos porque se preocupan mucho como en que los asistentes pues tengan como donde quedarse, o sea, se prestan las casas igual que aquí. Y también como que en los espacios de exhibición hay comida, como que alimentan como a toda la gente, se compran así corundas, que es como un platillo típico de allá, y se da agüita, y pues te dan drogas y tal. Bueno, sí, bueno, mota, nada más, ¿no? En México no se hace tanto lo de las pastillas como aquí. Pero a mí me gusta mucho como este ejemplo porque, bueno, sé que muchos no estuvieron como en la otra charla, pero lo que nos decía esta Raquel era un poco como que, o sea, en los espacios como de autogestión, no solo es importante como hacer una buena organización como de un festival, sino pues también asegurarte que la gente que va, o sea, específicamente como la gente que exhibe y pues la gente que compra, o sea, como que tengan como un trato como más allá y como más de hacer como comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me hace muy importante como tener comida para la gente que va, porque ustedes saben que es estar así como 1000 horas y pues no tener eso en consideración constante. Bueno, o sea, normalmente pues como que supone un problema para la gente que está ahí, porque un poco es un trabajo también, ¿no? O se está trabajando de algún modo. Pero vayan, este cartelito me parece que es como de los más bonitos como de este año. Esta lo hizo una chava que se llama Rox, es como ROXXXX. Y pues esos son como los proyectos de autoedición que están ahorita como trabajando.
Pues, bueno, son un chingo, pero si alguien quiere, o sea, vio algo y lo busca, probablemente como que va a encontrar como gente que está haciendo cosas interesantes. Cinebooks tiene también una máquina risográfica. Platicando como con la gente de aquí, me estoy enterando recién como que aquí la risografía como que no está tan extendida, o sea, al menos no tanto como la serigrafía, ¿no? Como que es más difícil conseguir las máquinas y que es como pues sí, como que ahí es caro hacerlo. Pero allá no tanto, en realidad allá como que es bastante, o sea, no sé cómo fue que la rizo llegó ahí, pero se ocupa como en escuelas como para imprimir, entonces es como una pequeña imprenta en casa. Entonces, por ejemplo, la universidad tiene una y está puesta como para que los estudiantes vayan y hagan como sus propios proyectos y así. Entonces, Cinebooks, pues viene de ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, soy ambivalente a este festival, pero se llama Festival Rayón. Y me parece que Cristina Daura hizo como unas serigrafías para este festival. Seguramente conocen a esta persona que se llama Pablo del Cielo, que es amigo de Elías Taño y todo se conecta. Y este festival, bueno, a mí no me gusta tanto como ¿cómo les diré? Bueno, ya les estoy contando el chisme, pero, o sea, no me gusta tanto como la perspectiva con la que lo hacen, pero lo que me gusta mucho es que tratan de traer gente de Sudamérica. Porque por mucho que está como México ahí, está México, Centroamérica y Sudamérica, como son distancias igual como súper grandes, pues no siempre se puede hacer como esa unión que se puede hacer aquí. Pero este festival, aunque es un poco del mal porque cobra, hace siempre como el esfuerzo como de traer a gente como desde lo más sur de Chile y como que esté chido. Pues a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, se llama Fanzinorama. Lleva así como 1000 ediciones y como que sigue existiendo. Y este festival me gusta mucho, por ejemplo, como que la convocatoria es como súper abierta y cualquiera que aplique está. O sea, no importa como de que sea su proyecto mientras sean fanzines, ¿no? Bueno, y que no sean nazis, ¿no? Pero lo que me gusta mucho de este es que ¿cómo les diré? Como que hay un cartel medio oficial, que es como el que se imprime, pero cada una de las asistentes o de los asistentes que participan puede hacer como su propio cartel y como que el evento lo está difundiendo. Entonces también es como una forma como más participativa como de hacer eso, ¿no? Porque a veces es como de, no, pues es que Pepito hizo como el cartel de tal festival y ya está así como súper colocado y así. Bueno, artísticamente. Pero pues a mí me gusta mucho como esta práctica, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí. Ese se llama Lugares de Repente y lo lleva un colectivo que se llama Ediciones Hungría y Lugares de Repente, que se llama Mercadito Editorial, y es como un archivo digital que está en Instagram. Ustedes pueden buscar como la cuenta y está ahí. Lo que hacen es como el archivo como del chavo que lo lleva y como otra gente que trabaja. Entonces como que suben los fanzines, un poco como lo que hace Fanzinología también. Suben la tapa, unos interiores, como que viene como cuántas hojas son, dónde se editó, como así alguna información como básica, y ya lo suben así a redes, ¿no? Entonces como que Lugares de Repente organizó el mercado editorial y también pues, o sea, cobraban como lo mínimo, se preocupaban porque hubiera así como todos los insumos para que la gente pudiera estar como cómoda ahí, y pues también se hacía como mucha... como redes, o sea, no solo como las redes como de que haces cuando estás como platicando, sino como que se priorizaba, por ejemplo, como tener espacios de encuentro como entre editores y así, pero como así de vengan, ¿no? Y estos son como otros proyectos que algunos de ustedes conocen, por ejemplo, Fulgencio Pimentel México. Pero bueno, eso es como ya de allá. Pero por ejemplo, Hot Dog o Ediciones Hungría, Destierro, Cafelería, Anuario Comics, que son proyectos que a lo mejor no necesariamente conocen ustedes, pero sé que han estado como uno que otros aquí, ¿no? Por ejemplo, Ediciones Hungría estuvieron como en Libros Mutantes. Y pues un poco como que a mí me interesa que ustedes conozcan como esto para que tengan como un punto de referencia y como una conexión. Bueno, las siguientes, por favor. Estuvo bien loco, se llama Fayuca y lo hicieron como un colectivo como de grafiteras y grafiteros en una zona como donde imprimen como todo lo de serigrafía y como lo de offset y así, que se llama la Colonia Obrera. Ese cartel lo hace Maldito Perrito.
así se llama, y estuvo muy loco porque en realidad era así como una fiesta permanente. O sea, como que había como reggaetón así como a todo lo que da y como que podías beber como desde que empezó así el festival, pero no como aquí donde se moderan y como que todo es como más así, sino que todo el tiempo fue como una fiesta de inicio a fin, muy intensa. Y estaba bonito porque también como que integraban como este rollo como de hacer como graffiti 3D y como cosas así. Y lo que me gustó mucho era que... Y también había comida. Lo que me gustó mucho era que era como, ¿cómo les diré? O sea, como si fuera una fiesta donde, o sea, como un rave, así como eterno. Y por mucho que la gente ya estuviera así como decimos en México hasta su madre, más bien siempre había como este sentido como de estar compartiendo y había como proyectos como de moda experimental, o sea, un poco como mercadillo, pero no nada más fanzines, sino como fanzines, graffiti, este rollo y como DJs y así. Eso está muy bien. Y el último al que fui fue este que se llama Ponche Negro, que lo hicieron en la Santa María la Ribera, y lo bonito de ese es que pues dieron ponche que era negro. Y también, bueno, para mí yo creo que es como de las experiencias más bonitas que tuve este año, como en Autoedición en México, porque lo hicieron como unas chicas y unos chicos como de un 20 y algo, 25 máximo, ¿no? Y cobraban, por ejemplo, 30 pesos de mesa, que sería como €1.50 por mucho. Y se preocuparon así como un montón como de hacer como toda la difusión, la mitad de o sea, casi es como, no sé cómo se llama. Bueno, o sea, cuando son como proyectos de chicas y proyectos de chicos y como proyectos como incluyentes y tal, así, no me gusta lo de la inclusión, bueno, el término como inclusión como tal, pero entienden a qué me refiero, como de las diversidades y así. Y la mayoría son como gente como chica, como no binaria, como de como esas mismas edades, ¿no? Sí había, no sé, por ejemplo, estaba Hot Dog o como estaba como otra gente como un poco más colocada, que le llaman, o como más ahí en la escena, pero estaban como más abiertas como a hacerlo, o sea, como que hubiera como la gente más nueva, ¿no? Como que a lo mejor tenían como un mini fancinito así y como un sticker, pero es que eso no importa, ¿no? O sea, el chiste es que pues tú te vas fogueando y como que vas creciendo a partir como de participar en estos eventos. Bueno, entonces ya tienen los nombres, ya saben quiénes son, y pues a mí me gustaría mucho como que, sí, o sea, como que no nada más, bueno, por ejemplo, sabiendo que México tiene como este contexto de violencia, bla, 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 y así, sé que no lo vendí muy bien, pero como que fueran, como que traten de ir como si está dentro de sus posibilidades, y si no está dentro de sus posibilidades, que por lo menos como que conozcan esa escena y como que traten de enterarse qué pasa como en otros lados. No es su responsabilidad ni nada porque no son nuestros papás, pero yo creo que está chido como si lo suyo es como la autoedición, y los suyos son como los fanzines o como este tipo de cosas, pues como que se involucran en escenas que no son necesariamente las suyas siempre, ¿no? A veces, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, si estás como con tus amigas, pues vas a estar más con tus amigas que ver qué está haciendo como alguien de Taiwán, pero al menos como que en el rollo de la gente hispanohablante, me parece que está chido como que estemos conscientes de que en todos los lugares, o sea, de Latinoamérica y como de aquí y más, hay como una red como que está creciendo más en América y que le haría muy bien como fortalecerse con la información o como con las ondas que ustedes puedan como, pues no sé, como compartir con nosotras y que nosotros podamos compartir con ustedes. Y ya, no sé si hablé mucho. Bueno, un poco. Es eso, pues busquen. Hay en todos lados, hay como desde la selva, que es así como en Yucatán y Cancún. O sea, no nada más es como ir y fiesta y diversión, sino que la gente de allá, y sobre todo la gente de allá, porque es como una ciudad, pues como que está tomada como por la gente de Estados Unidos y Canadá, y como que todo está en inglés y se cobra en dólares. O sea, como que es como una nueva colonización de ese pedacito como de la playa de ahí. Y eso, o sea, si pueden mandar como colaboraciones, dibujos, todo eso está como abierto y pues queremos como que participen y que nos conozcan. Y ya, sí, ya eso es todo. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguien? Tenemos 10 minutillos aún.
Un chiste. ¿No? Vale, pues... Un trabalenguas. Muchísimas gracias, Yuri, por... A ustedes, gracias por venir a la charla. Gracias por la doble sesión que nos has dado.